Pusiera en ventaja y este es un golazo. El primero termina encima siendo un golazo. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal y como ustedes ya lo saben, tanto jueves como viernes, eliminatorias sudamericanas, y hoy venimos a hablar del cuarto partido, anteúltimo, entre Uruguay y Chile. Chile y Uruguay, fecha 1, debut para Marcelo el Loco Bielsa por eliminatorias frente a su ex selección, que era la chilena, en este caso ahora con Uruguay, y con las bajas, o por lo menos las no convocatorias, de Cavani y Suárez. Por el otro lado, Chile, que Berizzo sigue siendo toda una incógnita. Vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado en este gran partido que han disputado y vamos a estar analizando, opinando, reaccionando, resumiendo todo lo que se ha dado en tierras uruguayas. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a ver lo que ha pasado entre Uruguay y Chile, fecha 1 de eliminatorias. Bien, arrancamos hablando del partido, el inicio del encuentro para la celeste y para la roja en este duelo también, incluso hasta de colores. Estadio colmado en Uruguay, ahí en Montevideo, tremendo el apoyo a la celeste en un nuevo proceso, en este nuevo debut para el equipo de Marcelo Bielsa, que arrancó bastante parejo el partido, el trámite del encuentro, bastante mejor de lo que yo imaginaba a Chile y quizás un poco más a Uruguay, pero bastante metódico lo que ha hecho Marcelo Loco Bielsa. De a poco se fue organizando Uruguay en el partido, teniendo bien en claro lo que iba a terminar plasmando en el campo de juego. Le costó un poco adaptarse, porque ya les digo, Chile entró bastante bien, bastante parejo el partido, cuando yo imaginaba quizás un protagonismo un poquito más fuerte de Uruguay, que se fue acomodando, se fue acoplando. Es un equipo también nuevo, ha tenido, como ya les digo, ¿no?, algunas bajas como los delanteros, Cavani, Suárez, ahí tratando de ver cómo suplía a Godín, por ejemplo, y se fue instalando Darwin Núñez ahí en lo que es el punto de ataque, ahí el punto de referencia para Uruguay, y también las llegadas, ¿no?, de la Cruz, Valverde, ir tratando de ver cómo podían ayudarlo en el frente de ataque a Darwin Núñez, cómo iban a ir llegando de a poco por los costados, desplazándose los laterales también, en este caso tratando de ir empujando a Chile, que lo venía haciendo. Fue de menos a más el primer tiempo de Uruguay, tratando de ubicar a la selección chilena cada vez más cerca de su arco, en conjunto, de a poco, con la pelota, con el dominio. Y lo que también me sorprendió, poco roce entre Uruguay y Chile, que son de las selecciones más duras, más reacias que hay en estas eliminatorias. Poco roce, bastante tratando de jugar al fútbol desde ambas situaciones, desde ambos equipos, y Uruguay lo fue llevando. Uruguay fue cada vez más, de a poquito, ahí, al arco rival, iba tratando de sumar pases, que es lo que le gusta a Marcelo Bielsa. Quizás, no sé si todo lo contrario, pero a los uruguayos les gusta más la garra, la de ir más al frente y tratar de empujar e ir con todo lo que se venía, pero sin embargo trataba Bielsa de a poquito de ir acomodándolos y de tratar de alguna manera de ir acomodando a Uruguay en el campo rival, y lo iba logrando. Hasta que en un momento se empezó a acoplar todo, Uruguay empezó a llegar cada vez con más gente, Chile iba también perdiendo un poco esa posibilidad y los espacios se iban haciendo cada vez más grandes, llegaba con remates desde afuera, llegaba con pelota parada, de alguna u otra manera Uruguay ya se iba mereciendo esa posibilidad de ponerse en ventaja, de tratar de encontrar ese gol que lo pusiera en ventaja, y este es un golazo. El primero termina encima siendo un golazo, como quiere Bielsa, como quiere el loco que juegue su selección, la celeste. Mamadera, qué golazo, qué triangulación ahí en el medio centro. Darwin Núñez, que de primera pivotea, aguanta, toca, asiste. A De la Cruz, que también de primera termina definiendo. Es un golazo. El equipo del Loco Bielsa hace todo bien en esta jugada, y eso es lo que él pretendía, llegar con esa posibilidad al arco rival, tratar de encontrar esa situación. Tuvo más después para poder seguir ampliando. Esta de Darwin es clarísima, pero achica bien Cortés, achica bien la posibilidad de Darwin Núñez en ese córner, y trataba de ir al frente Uruguay, lo veía debilitado a Chile, tenía que encontrar la posibilidad de sacarle la diferencia, y acá lo hace nuevamente en otro ataque, y golazo del Halcón, que era Pajarito en algún momento.
Valverde, con ese derechazo siempre tan característica, la pegada de media distancia del pajarito del halcón, ahora Valverde, increíble, ¿eh? Increíble lo de Valverde y el 2-0 para irse al descanso, al entretiempo. También, párrafo aparte, lo bien que ha manejado la cinta de capitán Federico Valverde, lo bien que se ha puesto a Uruguay al hombro. No significa que él haya sido el artífice de todo, pero lo bien que ha encarado ser el capitán de Uruguay, mostrándose, dando una muestra de carácter también a él, a sí mismo y también al equipo, llevando la cinta de capitán con lo que conlleva. Recordemos que es un chico de 25 años y ya es capitán de la selección mayor de Uruguay. Lo ha llevado, para mí, con creces. Ha sido un gran representante de la Celeste y obviamente portando con orgullo, realmente con mucha decisión, la cinta de capitán. En fin, dejando eso un párrafo aparte que quería mencionarlo porque realmente me sorprendió y la verdad que me gustó muchísimo y lo banco a Valverde sin duda alguna. Uruguay seguía en formato primer tiempo y quizás final del primer tiempo, pues llegaba bien, llegaba rápido, llegaba a lo que era el último cuarto de cancha de Chile, que la verdad que Chile ha sido probablemente en gran parte del partido actuación muy pobre. Quizás me quedo con los primeros momentos del primer tiempo, toda esa primera parte me la quedo, la tomo, pero realmente después casi que no ha sido competencia, no ha sido resistencia para Uruguay. Lo hemos visto, ha llegado una tras otra vez, sobre todo de la segunda mitad del primer tiempo, y lo que venía del segundo, Chile no cambiaba absolutamente en nada, ni siquiera en algún tipo de actitud, hasta que entró Vidal. Cuando entró Vidal, Chile empezó a cambiar. Chile tuvo una personalidad, Chile tuvo decisión, pero es cuando también llega el tercer gol de Uruguay, que nuevamente Darwin Núñez de la Cruz, esa relación está más que on fire. 2 goles tuvieron, 2 asistencias Darwin, 2 goles Nicolás de la Cruz. Tremendo, lo de Uruguay 3-0 ganaba el partido, liquidaba el encuentro porque no había manera. Sin embargo, así todo, casi que de carambola entra Vidal, que si alguien merecía el gol en Chile para mí era Vidal, porque realmente de los pocos jugadores que propuso algo, que tuvo juego, que le cambió un poco la cara a este Chile, para mí hoy, sin personalidad, sin juego, sin ideas. Pero bueno, obviamente es lo que han elegido a Berizzo, que no le ha ido bien en Paraguay, lo han llevado a Chile. Es obviamente problema de la afición, de la Federación Chilena el haber podido hacer esto. Sin embargo, es otra de las historias que quedará pendientes por resolver y que Chile tendrá que cambiar rápidamente si quiere seguir en camino a este mundial. Ganó Uruguay, ganó la Celeste, fútbol. Por momentos se diluyó un poco, pero con fútbol, con la idea de juego, del convencimiento de Marcelo Bielsa, ganó Uruguay, hizo muy lindos goles, la verdad que ha desplegado un muy lindo fútbol cuando lo hizo, cuando lo demostró, tiene jugadores, tiene potencial, debutó con el gran pie derecho y ahora a seguir camino. Se le viene una dura, se viene un duelo durísimo tanto para ambas partes, Uruguay, Ecuador, Ecuador, Uruguay. Y la verdad es que no quisiera estar en tierras chilenas cuando vaya a Colombia porque va a estar complicada la situación. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir los que no lo estén, aquí abajo con el botón rojo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importantísimo que dejen ese enorme like si les gustó el video. Si quieren más sobre las eliminatorias, dedito para arriba. Comenten qué les pareció a ustedes el partido, cómo lo vieron a Uruguay, cómo lo vieron a Chile. Todo lo que tengan para aportar desde su vista, aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.